bien, pues iniciamos esta segunda sesión, entonces, por favor, venid conmigo a Jueces 1:8. Hemos consumido una sesión y hemos hecho 7 versículos. Así es que, bueno, pues a este ritmo tenemos que tener sesión 1, sesión 2, 3, 15, 25, 46, ¿vale? Tendremos que hacer muchas partes porque si no, no vamos a terminar nunca. La cosa buena es que si hoy, por ejemplo, no llego hasta Jefté, pues ya lo haré el próximo instituto bíblico, ¿no? Como tengo que poder venir. Lo que pasa es que entonces, si vengo al próximo instituto bíblico y empiezo por Jefté, entonces a lo mejor me queda Sansón y no lo hago, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, lo que tenemos aquí a continuación, casi voy a decir algo que suena fatal mientras lo digo, pero lo que no puedo hacer cada vez es leer el pasaje en la escritura de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar resumir rápidamente qué es lo que pasa en lo próximo que vamos a ver. Lo próximo que vamos a ver es la conquista de Jerusalén. Vamos a ver también cómo Otoniel se casa con Axa y cómo su padre, Caleb, le da las fuentes, le da el territorio del Negev, que era un desierto, y ella le pide las fuentes también, ¿verdad? Vamos a ver que algunos hombres que eran parientes del suegro de Moisés vienen de la ciudad de las palmeras, que es Jericó, vienen a vivir al Negev con sus hermanos, dice, para estar con ellos. Y vamos a ver también algunas conquistas de ciudades filisteas. Vamos a ver la conquista de Ecrón, que se menciona ahí, la conquista de Gaza, si mal no recuerdo, y la conquista de Ascalón, Gaza, Ascalón y Ecrón, exactamente, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos allá, casi que vamos a orar y entonces después empezamos con la segunda sesión. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro. Rogamos que nada de lo que, Señor, nosotros aportamos a esto, nuestra presencia, nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra situación personal, que nada de todo eso entorpezca, Señor, tu obra. Pedimos, Padre, que tú hagas tu obra en medio nuestro, aún, Señor, que yo no sea un entorpecimiento para tu obra, Padre. Ayúdame, como oro siempre, Padre, a olvidar lo que tengo que olvidar, aunque esté en mis notas, aunque lo haya estudiado. Si hay algo que está ahí, que no es tu palabra, sino que es solo mi palabra, Señor, pues que yo no lo diga, que lo obvie, que no lo diga, Padre, que no sirva, si no es para edificación, Señor. Y a la vez ayúdame a recordar todo aquello que no puedo olvidar. Entonces, bueno, os pongo esta segunda sesión, pido para que tú obres en el corazón de cada uno, y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues entonces seguimos ahí. Como digo, lo primero que vemos a continuación es la conquista de Jerusalén. Y combatieron los hijos de Judá Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. La primera cosa que me llama la atención en cuanto a este tema de la conquista de Jerusalén es que Jerusalén no siempre fue Jerusalén. ¿Sí? Vaya hombre. Aquí tenemos a Jeru. Tú siempre has sido Jeru. Siempre, no. Pero Jerusalén no siempre fue Jerusalén. Hubo un día que era Jebús. Y un día Jerusalén fue la ciudad de Dios. La ciudad de David, donde estaba el templo, donde Dios se manifestaba. Al punto que cuando Salomón construyó el templo, llenó el templo con su presencia y los sacerdotes tenían que salir fuera porque no podían ni entrar. Pero no siempre fue así. Hubo un día que estaba habitada por paganos y se adoraba a Baal. Y de alguna forma me hace pensar en el templo de nuestros corazones. No siempre en el templo de mi corazón habitó el Señor, ¿verdad? Antes era Jebús. Antes estaba llena de paganismo y estaba llena de pecado. Y hay un momento en que hay que entrar y purificar lo profano. Dice incluso que la pasaron a fuego. Y hay un momento en que para quitar el pecado hay que pasar el pecado por el fuego. Y hay que actuar duramente. Y hay que limpiarlo sin contemplaciones. Y hay que, no sé, siempre me hace pensar esto en Nehemías. Que cuando en el capítulo 13 vuelve a Jerusalén, encuentra los muebles de Tobías dentro del templo y no dice que los trató con cuidado para que no se rompiera el espejo, ¿verdad? Vamos, yo me lo imagino tirándolos por la ventana directamente. Porque dice que le dolió de gran manera. Y así es como debemos tratar el pecado. Hay que purificar, hay que limpiar. Pero sobre todo, acabamos de leer que qué ocurrió con Jebús, que la conquistaron, ¿verdad? Pero por más de 400 años estuvo en manos de paganos. ¡No, ya hemos conquistado Jerusalén! ¡Ya es nuestra! Y hasta que no vino David 400 años después, la ciudad de verdad no vino a ser la morada de Dios. Lo debería haber sido desde aquel momento, ¿no?
Si solamente giras la hoja y te vienes conmigo al versículo 21, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén. No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y tienen que pasar 400 años hasta que de verdad Jerusalén se convierte en una ciudad donde Dios habita. A lo mejor, hermano, estás en una situación similar. Y sí, dices, el Señor ya ha conquistado mi corazón. Pero sigue la ciudad llena de jebuseos todavía. Y tú dices, sí, yo soy de Cristo. Ya, Israel ha conquistado Jerusalén. Pero está llena de jebuseos. Y tienes que hacer lo que hicieron ellos, que lo dejaron solamente del principio, y es limpiar, y limpiar, y limpiar, para que de Jerusalén sea la morada de Dios. No solamente que un día te convertiste, el Señor ya ha conquistado Jerusalén, sino que la mantengas limpia, que la mantengas con sus muros, que la mantengas con el templo donde Dios pueda manifestarse ahí. Sí, ya está, esto ya está funcionando, porque yo un día, en la época de los jueces, ya el Señor conquistó mi corazón. No, hermano, también hay que mantenerlo limpio, hasta el final de los días. Que no pasen 400 años, y obviamente estoy hablando de forma metafórica, hasta que por fin te pongas a limpiar. Hasta que por fin hagamos limpieza y dejemos Jerusalén como debe ser. La morada de Dios. La segunda cosa que vemos en este pasaje habla de cómo Axa, Otoniel se casa con Axa, lo tenéis ahí, ¿verdad? Los versículos que continúan, en los versículos 14 y 15. Y entonces Caleb le da un territorio, ¿verdad? Vamos al versículo 13, dice... y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Negev era un desierto. ¿Vale? Entonces, claro, Otoniel, se había pegado el trabajo de matar a no sé cuántos para conquistar la ciudad de Hebrón, y que le... De nuevo, yo estaba hablando ahora con algunos de los jóvenes, no tenemos que pensar esto en temas de enamoramientos, ¿eh? Es una transacción comercial. Es lo que es, encima es su prima, o sea... ¿Verdad? ¿Os acordáis de la pregunta esa que había? Dice que doble parentesco tenía, bueno, pues era el yerno y el sobrino, por lo tanto si era el sobrino de Caleb, pues Axa era su prima, ¿vale? Entonces no tenemos que pensar esto en términos de que se había enamorado, tal. Era un tema de que si me caso con ella, entonces le daré una dote y me va a dar tal, las tierras, bueno, esto es algo comercial, puramente, ¿vale? Entonces, lo que llama la atención aquí del pasaje es que las tierras que le da, tal vez porque era una mujer y las mujeres no heredaban igual que los hombres o por cualquier otro motivo, le da el Negev. Y entonces Otoniel seguramente se esperaba algo mejor. Dice, hombre, por lo menos pídele a tu padre que te dé fuentes con agua, ¿no? Y entonces se baja del asno, del burro que le llevaba y va y dice, papá, por favor, ya que me has dado el desierto, dame alguna fuente de agua, es que si no, ¿para qué quiero yo un desierto? Por cierto, nada tiene que ver, pero el otro día vi un reportaje, hemos plantado lechugas en el desierto. Impresionante, de verdad, increíble. Cómo sacan allí y en 4 meses tienen el 90% de las lechugas que se consumen en Estados Unidos. En el desierto la plantan. Bueno. No, pero tiene su relación. Porque para plantar la lechuga necesitan agua. Aunque sea el desierto. ¿Qué haces con un desierto? ¡Qué bien! ¡Ya tengo el Negev! ¿No? ¡Ya he conquistado la tierra! ¡Me ha tocado hermosa! Dice el salmista. Es la heredad que me ha tocado. ¿Qué haces con un trozo de tierra sin agua, hermano? A veces nuestro corazón es como el Negev. Un desierto. Un desierto. Y no crece nada. ¿Por qué no crece nada? Porque no hay agua. Y esto lo sabéis mejor que yo. ¿Qué es el agua para un creyente? La palabra de Dios. Es el Señor Jesús mismo. Entonces tu tierra, la tierra de tu corazón, tiene que ser una tierra fértil. Y para eso tienes que poner agua. Porque si no, tendrás el Negev, pero será un desierto. Es decir, el Señor no se va a ir. No se va a ir a ningún lado. Una vez que has creído en Cristo, ahí está la tierra. Ahí está. Pero para que crezca algo en esa tierra,
necesitas agua. Entonces no podemos solamente contentarnos con que tenemos el Negev. Sí, somos salvos. Tiene que haber algo más. Necesitamos aplicar agua a la tierra que el Señor nos ha dado. No puedes pretender que crezca ahí nada si nunca pasas por el agua. El Señor nos invita, dice Isaías 55, venid a las aguas. Dice, comprad sin dinero y sin precio. Es la figura de un aguador. ¿Recuerdas? Igual lo has visto en algún documental o no sé, un palo aquí, 2 cubos de agua. Claro, no había agua corriente, no había grifos, no había nada de todo eso. El aguador iba al río, cargaba el agua, entraba en la ciudad y entraba gritando, venid a las aguas. Claro, él no decía comprad sin dinero y sin precio. Él decía, me pagas tanto y yo te traigo el agua. ¿Verdad? Pero el Señor entra cargando el agua y te invita. Dice, venid a las aguas, es gratis. Amén. No tienes que traer nada más. Sí, amén. Es gratis para todos nosotros. Por lo tanto, hermanos, si tenemos tanta riqueza a nuestra disposición, ¿cómo puede ser que no echemos mano de ella? Echa mano de ella. Que tu Biblia esté trabajada, leída, escudriñada, meditada. Que no nos conformemos con ¿qué me toca leer hoy? Sino que vayas a la palabra de Dios y vayas en profundidad y que ella sea la que calme la sed de tu vida. Porque es agua. No haces nada con el Negev. Necesitas agua. Además de eso, también en este pasaje se nos habla de un sacrificio especial que me llamó la atención. Mira que dice el versículo 16. Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, que hemos dicho que es Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arat, y fueron y habitaron con el pueblo. Pero si ellos vivían en Jericó, que es la ciudad de las palmeras, un oasis allí, todo chulo, un clima guay, allí no tenían frío, no tenían calor, todo era el clima perfecto, podían plantar lo que querían, todo les crecía, tenían agua por todos los sitios, encima en una ciudad. ¿Para qué se van al desierto? ¿Para qué se van al desierto? Para estar con sus hermanos. Subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá y fueron y habitaron con el pueblo. Por estar con el pueblo de Israel, por estar con los hijos de Judá, renunciaron a su comodidad. Y yo sé que a veces a nosotros nos cuesta esto de estar con los hermanos y estar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque es que 3 cultos por la mañana es un rollazo. Tenemos culto a las 10, a las 11, a las 12, a todas horas y no puede ser llegar. Pero por estar con los hermanos deberíamos dejar nuestra Jericó particular y bajar, aunque a veces parezca el Negev. Porque este no me cae bien, porque este no predica bien, porque el otro. Pero hay que hacer un esfuerzo, primero aquí, por estar con los hermanos. Es que me tengo que levantar muy pronto. Y estos dejaron Jericó y se fueron a Negev. Es que 3 cultos por la mañana, es que Andrés, tú no sabes cómo puede poner 3 cultos seguidos por la mañana. ¿No? O los que tenéis culto por la tarde en vuestras iglesias. Es que después de comer me cuesta mucho levantarme y ir a las 6 de la tarde. A las 7. ¿Tenéis culto alguno a las 7? A las 7. Dile, José, por favor, que está loco perdido. Yo soy culto a las 7. Vamos, ahora me voy a dormir ya. Pues hay que hacer un esfuerzo. Dejar Jericó para estar con el pueblo. Porque es eso que el Señor nos enseña. ¿Tú sabes qué fácil sería que el Señor no hubiera pensado en la iglesia? Que hubiera dicho, mira, os convertís, os quedáis cada uno en vuestra casa. ¿Tú sabes la cantidad de problemas que nos evitarían? Pero ¿sabes una cosa? Estaba en el plan de Dios. Y si está en el plan de Dios, es siempre para tu bien. Si el Señor lo ideó así desde el principio, es porque es la mejor forma de hacerlo. Por lo tanto, deja Jericó, la ciudad de las palmeras, y vente al desierto para estar con tus hermanos. Y finalmente en este pasaje me llama la atención que se dice en el versículo 18, tomó también Judá a... ¿Qué ciudad dice? ¿Y qué más? ¿Con sus territorios? ¿Qué más? Ascalón con su territorio y... Son ciudades filisteas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le duró a Judá esto? Sangar, que mató a ¿cuántos? 600 ¿qué? Filisteos. A Sangar ya lo vemos matando filisteos. ¿Cuánto tiempo duró el dominio de Judá sobre los filisteos?
¿3 minutos? ¿3 meses? ¿3 años? No sé. Pero muy poco tiempo. Fíjate la cantidad de problemas que se hubieran evitado. Tú puedes pensar en la historia del pueblo de Israel sin filisteos. Sería otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero vamos, de punta a punta salen filisteos por todos los sitios. Salen filisteos todavía hoy en día, ¿vale? O sea que salen filisteos por todos lugares. Si Judá hubiera mantenido sus conquistas, pero no las mantuvo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si aquellos pecados que un día vencemos los mantuviéramos sometidos? Pero tristemente volvemos a caer y volvemos a caer. Y ahora y volvemos a caer y volvemos a caer. Y aunque de repente un día hemos vencido a los filisteos, enseguida se vuelven a levantar y enseguida nos vuelven a vencer. Hermano, pide ayuda al Señor, ayuda a otros hermanos, ayuda a tu pastor, pero tenemos que dejar sometidos los pecados que hemos sometido un día. Un día has tenido victoria en Cristo, somos victoriosos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para no vivir vidas de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Tenemos que vivir en una estabilidad cristiana, en vencer los pecados que tenemos que vencer y en ir creciendo en eso. Porque si no, los filisteos se vuelven a levantar y nos vuelven a vencer. Y la cantidad de problemas que nos generan entonces esos filisteos en nuestra vida. Así es que, en cuarto lugar, mantengamos lo conquistado. Aquel pecado con el que llevabas tanto tiempo luchando, pide al Señor que te dé la victoria, pero luego hay que mantenerlo. No hay que vivir en una montaña rusa emocional o espiritual, sino mantener un nivel en nuestra vida cristiana y mantener sometido aquello que hemos conquistado. Básicamente es no volver a lo antiguo. Ya has pasado eso, no vuelves atrás. Qué inteligente es Satanás, cómo lo hace tantas veces, ¿verdad? Pero volvemos a caer. Hermano, que las victorias sean reales y sean duraderas. Y entonces entramos en otra sección. Aquí lo que tenemos en la próxima sección, de nuevo, es una sección de ver cómo el pueblo de Israel, ahora ya en general, no solamente habla de Judá y de Simeón, cómo no conquistó, o como sí conquistó parte del territorio, pero cómo enseguida, o sea, no lo conquistó plenamente, sino que enseguida empezó a tener problemas con todos los que se quedaban allí. También me llama la atención lo que ocurrió con Betel, y en un momento lo veremos. Y también me llama la atención, como digo hace un momento, que a muchos de ellos no los vencieron totalmente, sino que los hicieron tributarios. Así que la primera cosa que me gustaría ver en cuanto al procedimiento de las otras tribus, ya que se mencionan muchas, se menciona a Judá, a Benjamín, a los hijos de José, a Manasés, de Efraín, los hijos de José, a Zabulón, a Aser, a Neftalí, a Dan, en fin, se mencionan muchas tribus diferentes. La primera cosa que me llama la atención es que lo que no haces al principio, después ya no lo haces. Ellos entraron en la tierra, tenían la misión de limpiar, de echar fuera a aquella gente, de exterminarlos. Y tú dices, guau, esto suena durísimo en nuestros días. Es lo que pone la Biblia, ¿vale? Pero mayormente no lo hicieron. Y como no lo hicieron al principio, entonces, por ejemplo, vamos al versículo 21, al final del versículo 21, y dice, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín, que salen hasta ahí. Pero vamos al versículo 27, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Vamos al versículo 29, dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Vamos al versículo 30, dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban. Vamos al 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en tal. Al 33, otra vez, tampoco Neftalí. Y 32, moró Aser entre los cananeos. 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Y dice al final del versículo 34, y cuando José cobró fuerzas, lo hizo tributario. O sea, ni siquiera lo expulsó, lo hizo tributario. Entonces, a veces, si no hacemos la conquista hasta el final, parece que lo que no hacemos al primer momento, entonces ya no lo hacemos nunca, ¿no? Es aquello de que de repente un día, yo qué sé, te da por hacer bricolaje, ¿no?, en tu casa, y te ponen, ¡ay, mira! Me ha quedado aquella luz que no la... Bueno, ya lo haré. 3 años después, aquello sigue sin hacer, ¿verdad? Porque cuando te metes tienes que ir hasta el final, porque si no te queda, y ahí se queda colgando. Me recuerda muchas veces a lo que hacemos aquellos cristianos que somos maduros. Maduros hablo de edad, no tanto en el Señor, sino que llevamos mucho tiempo en el Señor. Que de repente llevamos 30 años en el Señor, 40 años en el Señor, y tú dices, no, cuando me convertí, en aquel momento sí que tenía yo un espíritu, ¿verdad? Unas ganas, una ansia por hacer las cosas del Señor, por ir adelante, por quitar los pecados de mi vida, por testificar, Pero parece que lo que no haces cuando tienes 16 años, cuando tienes 15, cuando tienes 14, cuando tienes 17, ya no lo haces nunca. Tú que eres adulto, que tienes por lo menos edad, o sea, 25,
¿Vale? Tú que eres adulto y que ya llevas en el Señor 20, 30, 40 años, no sé cuántos, en el Señor un montón. Por favor, piensa. ¿Cuándo es la última vez que tú cambiaste algo por el Señor? La última vez que tú dijiste, Señor, yo veo esto en tu palabra, que lo estoy haciendo mal, a partir de ahora tengo que hacerlo. ¿Cuándo es la última vez que hiciste eso? Porque hacemos como la tribu de estas que entran a la tierra prometida. Entraron, sí, con muchas ganas, hicieron todo tal, no sé qué, pero lo que quedó, pues ahí se queda. Y lo que no limpió al principio, pues ahí está pasando. Y a veces nos ponemos a pensar y dices, hombre, llevo 20 años en el Señor. Sí, al principio sí, tomé determinadas decisiones, yo qué sé, tiré la música que escuchaba, decidí servir al Señor, empecé a testificar a mis compañeros, ahora ya me vestía diferente. Vale, son cosas que igual has perdurado y que has mantenido algunas de ellas, pero te quedaron algunas cosas por vencer, algunos territorios por conquistar, y tú dices, bueno, ya lo haré. En esto, en un sentido, alabo a los jóvenes. Porque todavía alguno entre ellos, no todos, pero alguno entre ellos de repente va a un campamento un día, tiene 15, 16, 17 años y dice, Señor, ha tocado mi corazón, a partir de ahora voy a hacer... Y les ves que tienen un cambio, efectivamente, y que toman una decisión, y que dejan lo que han dicho que iban a dejar y empiezan a caminar en un sentido diferente. Pero no veo adultos haciendo eso, hermano. Y no soy yo mejor que tú. Y a veces los jóvenes tampoco los veo haciendo eso. Pero si alguien lo hace, de repente es aquel que pues todavía tiene un corazón tierno por las cosas del Señor. Pero cuando de repente llevas 30 años de convertido, entonces dices, bueno, va, igual, que se quede sin hacer. No, hermano, no. Porque el que comenzó nosotros una buena obra la perfeccionará. Hasta que tengas 15 años, no. Hasta que lleves 3 años de creyente, no. Hasta el día de Jesucristo. Por eso, da igual el tiempo que tengas de creyente, da igual la edad que tengas, da igual lo maduro que seas ya, da igual, tienes que seguir caminando en sus pisadas para ser semejante al Señor Jesús. Y esto va para todos, va para los jóvenes, va para los adultos, va para cada uno de nosotros. Sí es cierto que veo, y estaréis de acuerdo conmigo, más predisposición en algunos jóvenes a cambiar las cosas que están mal en su vida. Pero nosotros, como adultos, cada vez son menos. Y nos acostumbramos a algo, y para tomar una decisión, aquello un paso al frente en algo de las cosas del Señor, ¡uf! ¡Qué difícil es para los adultos! Ya lo es para los jóvenes, pero para los adultos parece que ya es para ir imposible. Porque parece que lo que no hacemos al principio no lo hacemos nunca. Por eso, hermano, yo te animo a que limpies el territorio por completo. Por completo. Y que no vayas dejando cosas para mañana. Porque si no, al final te acomodarás. ¿Sabes? Es como la gente que vive en Pisa, ¿no? Tienen una torre que está torcida. Y ahora hay autobuses que van allí a mansalva a ver la torre, a hacerse fotos, la típica foto de... Típico, ¿no? Pero la torre está torcida. Y se han acostumbrado a ver la torcida, y lo que está mal les parece bien. Lo que está mal les parece normal, al punto que lo han creado una atracción turística. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros en nuestra vida. Tenemos 30 años de creyente y lo que está mal, de tanto mal que ha estado, de tanto que la torre está torcida, ya nos parece que ¡ah, qué bien, qué gracioso! Está mal. Pero ahora no te vas a poner a enderezar la torre, ¿verdad? Ahora, después de no sé cuánto tiempo tiene la torre de Pisa, yo sé, 300 años, no sé, 400, no tengo ni idea. Ahora no te vas a poner a ¿cómo hacemos esto para poner la renta? Ahora ya se queda como está. Pero eso no nos puede pasar a nosotros como creyentes. No podemos decir que la torre está torcida, que se quede torcida. Entras y lo haces bien, hasta el final. Y lo que esté torcido, enderézalo. Y da igual la edad que tengas. No puedes dejar las cosas a medio hacer las cosas del Señor. Porque al final acabaremos llamando bueno. La segunda cosa que me llama la atención aquí tiene que ver con la ciudad de Betel. Mira que dice el versículo 22 en adelante. Dice, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Bueno, al final toman la ciudad de Betel, dice que antes se llamaba diferente. ¿Qué quiere decir Betel? ¿Cómo? Casa de Dios. ¿No? ¿Verdad? ¿Me estoy equivocando? No. De casa, el Dios. ¿Verdad? No hay mucho aquí para... Y otra vez es la misma aplicación que decía antes en Jerusalén. La casa de Dios no siempre fue la casa de Dios. Y entonces nosotros tenemos que persistir, hermano, en que la casa de Dios sea realmente la casa de Dios.
Durante el tiempo de los jueces parece que más o menos la mantuvieron dentro del territorio, pero a la que llegó la monarquía, llegó Jeroboam, ¿y qué? Hemos dicho antes que es lo primero que hizo Jeroboam nada más llegar al trono, pone un becerro de oro en Dan y otra vez la casa de Dios, aún creo que es el profeta Amós que la llama Betabén, casa de pecado, casa de maldad, ¿vale? Otra vez lo que debería ser la casa de Dios. Qué triste, ¿no? Que el lugar que se llama casa de Dios, aquel lugar donde Jacob había tenido aquel sueño, que ve aquella escalera que sube y baja al cielo, ¿verdad? Qué triste es que lo que debería ser la casa de Dios, por tantos años fue una casa donde se adoraba a Baal. Tenéis ahí el ejemplo del profeta Amós. Otra vez te pregunto lo mismo, hermano, ¿lo que es la casa de Dios, de verdad es la casa de Dios? ¿O el Señor tiene que ir haciendo ese sitio porque ya no sabe ni dónde tiene el trono para sentarse? Está todo tan revuelto y tan sucio y tan... ¿Dónde tomo yo aquí el control? ¿Qué? No puedo hacer nada. ¿Recordáis el ejemplo, la historia del niño Joás, que fue rey con 7 años? Durante los primeros 7 años de su vida, ¿dónde estuvo Joás? ¿Dónde? ¿Dónde? Escondido en un armario, no. Escondido en el templo. Y después de 7 años, el sumo sacerdote Joiada dice que se arma de valor, hace algunas alianzas, coge al niño, ¿y dónde lo lleva después de matar a Atalías? Al palacio, al trono. Joás había sido el rey siempre, pero el rey en el templo, solo por estar en el templo, no tenía ninguna influencia. ¿Podía hacer leyes ese niño con 7 años? ¿Podía hacer leyes, podía gobernar el país desde el templo? ¿Cuándo empieza a tener influencia? Pues cuando cogemos al rey y del templo, ¿lo ponemos dónde? Seguro, confío en que tengas al rey en el templo de tu corazón. Pero para que tenga influencia lo tienes que poner en el trono. Solo por estar en el templo no hay influencia. Tiene que estar en el trono. De lo que estaba pasando aquí. La ciudad se llamaba Betel, pero por llamarse Betel, la casa de Dios, sí, bueno, pero algo más tiene que haber. Tiene que haber un dominio, un control de Dios. Si es la casa de Dios, ¿verdad? Esto es algo que casi ya hemos hablado, pero fíjate que la mayoría de las cosas que hicieron aquí, las diferentes tribus de Israel, cuando cobraron fuerza y no expulsaron a los enemigos, cuando cobraron fuerza, ¿qué hicieron? ¿Los expulsaron? No. En la mayoría de los casos los hicieron tributarios. ¿Sabes? Es que es muy tentador eso, de tener algo de lo cual estoy sacando partido, que yo sé que debo quitarlo de mi vida, pero como le saco partido, lo mantengo. Ellos tenían allí, dentro del territorio, tribus que estaban siendo un tropiezo para ellos. Las tribus cananeas que vivían allí con ellos estaban siendo un tropiezo para ellos. El mandato de Dios es: fuera de aquí, expúlsalos, mátalos, fuera, no pueden estar aquí. Pero ellos, cuando tienen la fuerza necesaria como para cumplir el mandato de Dios, ¿qué hacen? Ah, no, pero si le podemos sacar un partido, ¿para qué les vamos a expulsar? Y a veces actuamos exactamente igual. Tenemos algo, una amistad, un trabajo, una amistad, un trabajo, un novio, una novia, un hobby. Y como le saco partido, ¿para qué lo voy a expulsar de mi vida? Mejor, pues le saco el partido necesario, le hago tributario, me cobro de él lo que quiero. No, es que a mí me gusta ir a pescar. Y entonces esto sé que tengo que expulsarlo de mi vida, más que nada porque no puedo ir a pescar el domingo por la mañana, porque donde tengo que estar es en la iglesia, ¿no? No, pero como me gusta, le saco un partido, lo mantengo en mi vida. No, es que a mí este chico me gusta, sé que no es creyente, o que es un mal creyente, o que aunque es creyente, pero como me gusta, y le saco un partido, ¿por qué? Porque me gusta, pues entonces me voy a mantener con este chico. Como me gusta. ¿No? Este trabajo, ¿no? Yo sé que ese trabajo no me conviene, porque a lo mejor es un trabajo donde, yo qué sé, trabajo en un bar sirviendo copas, ¿no? Y tengo que servir whisky, coñac a la gente que viene. Yo sé que es un trabajo que no me conviene. Y a lo mejor hasta me toca trabajar los domingos, sé que no me conviene, pero como le saco un partido, como le hago tributario al trabajo, pues lo mantengo. Hay cosas en nuestra vida, hermano, ya sea por hobby, ya sea por gusto, ya sea por conveniencia, que no nos convienen, pero las mantenemos porque le sacamos un partido. Y es exactamente lo mismo que el pueblo de Israel estaba haciendo con estas tribus. No les convenían, pero las mantenían porque le sacaban un provecho. Entonces nosotros no podemos hacerlo bien.
No podemos caer. Porque hemos mirado el libro de los jueces, ¿verdad? Jaja, y nos parecía hasta divertido. Ahora qué brutos que era tal. Pero a lo mejor tú y yo haríamos lo mismo. Lo mismo. Porque de hecho, si te fijas bien, en algunas cosas estamos aplicando los mismos principios. Hermano, no debes mantener este trabajo ya, pero es que me da dinero. Pide al Señor que te dé otro trabajo, por favor. No debes mantener esta novia. Ya no, pero es que me gusta mucho, es que es muy guapa. Ya, pero no debes. Ya, no, pero es que saco un provecho. No estoy hablando de nada malo cuando digo saco un provecho, de verdad. Solamente que me gusta esa chica y quiero estar con ella. ¿Vale? No podemos actuar así, es actuar igual que estas tribus. Actuar igual. Mantener cosas que no nos convienen en nuestra vida porque le estamos sacando un provecho. Dios ha dicho eso de vivir fuera. Además de eso, pues llegamos aquí al pasaje ya del ángel de Jehová y la muerte de Josué, llegamos ya al capítulo 2. Llegamos ya al capítulo 2 y aquí vemos que precisamente, venimos, déjame encontrarlo aquí en mis notas. Vemos que lo que les plantea el ángel de Jehová en los primeros 5 versículos es muy sencillo. Viene allí el ángel de Jehová, a lo mejor podría ser incluso el mismo Señor Jesús. ¿Qué pensáis? Jordi, ¿qué piensas? ¿Era una teofanía esto? ¿Qué crees? Es posible, ¿no? ¿Qué piensas, Andrés? ¿Sí? ¿No sabes? ¿Sí? ¿Tú crees que sí fue posible? Pues viene allí el ángel de Jehová y les dice, a ver, os he dicho, os dejé clarísimo que teníais que entrar en la tierra y expulsar a todos y no lo habéis hecho. Que os dije que si lo hacíais, os iba a ir como... Bien. Pero como no lo habéis hecho, os dije que os iba a ir... Pues es sencillo, a partir de ahora, ¿cómo os va a ir? Hermano, qué sencilla es la vida cristiana, mirad así. Qué sencilla es la vida cristiana, mirad así. ¿Quieres éxito en tu vida cristiana? Vive como Dios manda. Y cuando no nos va bien, es porque no estamos viviendo como Dios. Es muy sencillo, dicen aquí estos versículos. Por ejemplo, el versículo 2. Contad que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vosotros. El 4, cuando el ángel de Jehová habló, entonces se pusieron a llorar y todo eso. ¿Vale? Hermano, la vida cristiana en este sentido, por lo menos para comprenderla, es muy sencillo. Haz lo que Dios manda, te irá bien. ¿Recuerdas a Josué cuando toma el liderazgo del pueblo de Israel? ¿Qué le dice el Señor? Le dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice al final del versículo, y todo... ¿No quieres que todo te salga bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Verdad que es sencillo? ¿Cómo nos lo complicamos, no? A veces. Pero la vida cristiana en ese sentido es sencilla. Haz las cosas como Dios manda, te irá bien. Salte de la voluntad de Dios, te irá bien. Y luego, entonces, como decíamos antes, recogemos lo que... No, es que mira lo que me hagan. Es que mira cómo están mis hijos. Es que... ¿Qué quieres? Recogemos lo que sembramos en la mayoría de las ocasiones. Haz las cosas como Dios manda y te irá bien. En tantas cosas, estoy hablando de los hijos ahora, yo qué sé, la disciplina de los hijos, cómo educarles, qué enseñarles. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a todo eso? ¿Acaso no hay pasajes que nos enseñan un montón? Y en cuanto a cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a la persona que tienes que escoger para casarte, en cuanto a cómo tienes que entender la voluntad de Dios para tu vida. Tantas cosas que podemos ver en la Escritura en cuanto a cada uno de esos temas concretos para nuestra vida. Haz las cosas como Dios manda, te irá bien. Y si no, pues no te irá bien. Entonces... En este mismo pasaje observamos lo que yo he venido a llamar cuando el deseo se convierte en azote. Eso que ellos deseaban, ¿verdad? Os he dicho que los echéis, vosotros los habéis querido para quedaros con vosotros, habéis hecho tratos con ellos, habéis hecho pactos con ellos, habéis dicho, tú págame impuestos y así te dejo estar en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que tú deseabas. Y a eso va a venir a convertirse, le dice el ángel de Jehová, en vuestro azote. Vais a sufrir por causa de lo que has deseado. Ejemplo extremo para nosotros sería, no, me encanta drogarme, ¿no? Pues ahora vas a sufrir por lo que has deseado. Me encanta beber alcohol, pues sufrirás por lo que has deseado. Me encanta hacer esto otro, pues eso
no te conviene como creyente. Analiza tu vida. Yo no sé, he puesto una locura de ejemplo porque entiendo que ninguno está metido en eso. Pero mira en tu vida si hay algo que tú deseas y que Dios no desea. Porque eso mismo que tú deseas ahora, mañana se convertirá en tu azote. ¿Recuerdas a Sansón? Sus padres le dicen, ¿qué pasa? ¿Es que no hay en todo Israel otra mujer que le tengas que casar con esta filistea? ¿Qué dice Sansón? Esta me agrada. Es que es lo que me gusta. Y luego, esas malas decisiones en cuanto a las mujeres con las que él estuvo fueron su perdición. Él acabó en el templo de los filisteos empujando aquellas columnas y ciego por culpa, entiéndeme bien, de las mujeres. Y no es que ellas tuvieran la culpa, sino es como él fue a buscarlas a ellas y ellas les llevaron a donde le tenían que llevar, porque eran filisteas, hicieron lo que tenían que hacer. No hay nada extraño en la conducta de esas mujeres. Y si Sansón acabó ahí fue por su mala cabeza. Pero es lo que me gusta. Pues deberíamos nosotros revisar nuestra vida, a ver si tenemos una Dalila en nuestra vida y no lo sabemos. Algo que dices, no, esto me gusta, sí, pero es que al final va a ser tu perdición. Hace un tiempo, un ejemplo, hablaba con una chica creyente y veo en su Facebook que pone, ¡qué bien! No me acuerdo qué temporada era. Tercera temporada de Juego de Tronos. Y yo le escribí en privado y digo, ¿seguro? ¿Puedes ver esto? Yo vi un capítulo, está lleno de sexo y violencia, no pude terminarlo. ¿Puedes ver esto? Juego de Tronos, tal. No, pero es que me gusta. Será tu perdición. ¿No? Tú vas a una hamburguesería y pides una hamburguesa de 5.000 calorías, ¿no? Ahí con 7 hamburguesas y no sé cuánto bacon que llevan. Hay una hamburguesa donde era, me parece que era, no me acuerdo. Bueno, donde abrí lo de un artículo que la hamburguesería se llamaba hamburguesería del ataque del corazón. Espero que tal, ¿no? Porque ibas allí, te tomabas una hamburguesa y te morías directamente. Habían tenido que sacar más de veces, alguna vez ya a alguien directamente, habían venido servicios de urgencia para reanimarlo porque se comían hamburguesas literalmente así de grandes, ¿no? Claro, una hamburguesa tenía 5.000 calorías, literalmente, no, pero es lo que me gusta. A veces somos así, hermano, somos exactamente así. Y dices, no, es que yo quiero el Juego de Tronos, pero te va a matar. Yo qué sé, Juego de Tronos, pero ¿entendéis el ejemplo que quiero poner? No, es que me gusta, y entonces lo justificamos. No, pero las escenas de sexo las paso. Y entonces, no, ya he hecho Juego de Tronos, pero podría haber hecho este chico, podría haber hecho ese trabajo, podría haber hecho... Es lo que me gusta, pero eso no es suficiente motivo para que tú como cristiano sigas haciendo algo. Entonces, por el hecho de que simplemente me guste algo, no es un motivo raro. Es lo que el mundo te va a decir, ¿eh? Yo, por ejemplo, hace unos meses atrás, me sorprendí cuando mi jefa, y yo probablemente debería saberlo, ¿no? Estaba hablando con una compañera mía, estaba hablando de los hijos. Ella tiene una hija mayor, debe tener ya 21, 22 años o algo así. Estaban hablando de cómo se relacionaba la chica con el novio, que vivían en su propia casa y se acostaban los dos allí en la cama de ella, ¿no? Y decía, yo, mi hija con su cuerpo que haga lo que quiera. Es lo que el mundo te va a decir, si te gusta. Tira, hazlo, no hay ningún problema. Es lo que los padres educan a sus hijos, es lo que mi jefa está educando a su hija. Hija, si esto te gusta, si te quieres acostar con esto y mañana con esto y mañana, si es lo que te gusta es tu cuerpo, es lo que te da la gana. Eso es la filosofía del mundo. Pero no debe ser la nuestra. Tú sabes que no voy a llegar a jefteo, ¿eh? Y entonces tenemos algo muy triste. Versículos del 6 al 10 dice... bueno, vamos al versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Otra vez, recoges lo que siembras. Padres negligentes, hijos sin Dios. Hermano, ¿estás haciendo tu trabajo con tus hijos? Jóvenes, ¿estás preparado para que cuando tengas hijos hacer el trabajo con ellos? Te tienes que preparar ahora, ¿eh? Porque si no, se levantará una generación que no conoce a Dios. Y no quieres eso para tus hijos, ¿no? Te digo una cosa, en general, y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pagaría muchísimo dinero para equivocarme, pondría casi mi vida para equivocarme, pero en general, tus hijos serán peores espiritualmente que tú. Ojalá me equivoque. Es el deseo de todo padre que sea exactamente al revés. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Es el deseo de todo padre que sea exactamente al revés. Que mis hijos me sobrepasen espiritualmente 100.000 kilómetros, ¿verdad? Si se puede medir la espiritualidad en kilómetros. Pero lo habitual no es así. Por lo tanto, si tú das este nivel, lo normal es que tus hijos den este.
Si tú lees tu Biblia de vez en cuando, tus hijos no la leerán nunca. Y tus nietos se van al infierno. Porque no conocerán ni siquiera a Cristo. Lo normal es eso. Que las generaciones, a medida que van pasando, van perdiendo fervor espiritual. Y ojalá me equivoque. Y mis hijos me sobrepasen espiritualmente muchísimo. Y caminen con Dios diariamente. Ojalá que sí. Pero no siempre es así. La mayoría de las veces no lo es. Por lo tanto, papá, mamá, pon el nivel alto. Tú tienes que entrenar a tus hijos. Tú tienes que entrenar a tus hijos. Tú tienes que hacer que ellos deseen servir al Señor. Tú tienes que procurar su espiritualidad. Tú eres el encargado de llevarles la palabra de Dios a su vida, porque si no, se levantará una generación negligente con las cosas de Dios, que no conoce a Dios. Y otra vez, siempre hay accidentes también en esto, ¿vale? De repente tienes 3 hijos, los educas a los 3 exactamente igual, y uno se aparta totalmente de las cosas de Dios. Pues a veces ocurre, y tú has hecho lo mismo con los 3, y los has educado a los 3 igual, y pues a veces pasa, y accidentes ocurren, pero si ya ocurren accidentes, por lo menos tú haz lo que tienes que hacer. Porque si haciéndolo bien no tienes garantía, ¿qué será haciéndolo mal? Por lo tanto, papá, mamá, que estás aquí, y vosotros jóvenes que en algún momento tendréis vuestros hijos, presta atención a esto. No tengas miedo a ser conservador. No tengas miedo a poner espiritualmente el listón alto. No tengas miedo a... Porque donde tú lo pongas, lo normal es que ellos vengan detrás y lo bajen. Eso es lo normal, lo habitual. Y no digo que sean malos o lo que sea. Es lo normal. Ojalá que sea al revés, pero así ocurre casi siempre. Por lo tanto, te animo a tú ser el primero en tener ese deseo de educar a tus hijos en las cosas de Dios. No lo dejes para la iglesia, no lo dejes para el pastor o para los maestros de la escuela dominical. Es tu responsabilidad. Muy bien. Seguimos entonces un poco más. Cambiamos de sección ahora, hemos estado mirando el pasado y entonces ahora nos viene a explicar, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en el futuro. Llegamos a esa sección donde vemos el ciclo de apostasía de Israel, ¿vale? Entonces primero nos va a explicar en versículos del 11 al 13. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. Y un poco más adelante dice, el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Tú quieres tener a Dios de enemigo? Tremendo. Pero por su actitud se granjearon la enemistad de Dios. Ahora bien, te digo una cosa. Si tienes que tener un enemigo, que sea Dios. Porque nadie con su misericordia. Dice la Escritura, Romanos 5, si no me equivoco, que nosotros fuimos enemigos de Dios. Y por su mucha misericordia, hoy podemos llamarle amigo. Porque Dios castigará, pero castiga como un padre. Y cuando tú... Bueno, a veces ocurre con los niños, ¿verdad? Hay que castigar al niño y el niño dice, no, que me castigue mamá, que me castigue mamá. Porque sabes que mamá tiene más misericordia que papá, ¿verdad? Bueno, a veces es al revés, ¿vale? A veces es al revés, a veces es al revés. Pero si quieres un enemigo, el mejor enemigo que puedes tener es papá, o es mamá. Porque papá y mamá, y estoy hablando en el contexto espiritual, porque Dios siempre mostrará misericordia. Si Satanás es tu enemigo, no hay misericordia posible. Si el mundo es tu enemigo, no hay misericordia posible. Si en ese sentido, entre comillas, tú te has convertido en el enemigo de Dios, en un sentido es el mejor enemigo que puedes tener, porque Él mostrará misericordia. Y eso es algo por lo cual debemos dar gracias continuamente. Y entonces vamos a ver este ciclo de la apostasía que ya hemos dicho antes y vamos a considerar algunas cosas brevemente que podemos aprender de esto. Lo recordáis, ¿verdad? Estamos hablando de cómo el pueblo de Israel primero está adorando a Dios, luego se van a los ídolos, entonces Dios envía un pueblo que les oprime o
pues unos enemigos que les esclavizan y después de eso, después de mucho tiempo, entonces ellos piden perdón, Dios los envía un libertador, les libera, vuelven a estar entonces en una situación buena con el Señor, hasta que el juez muere, cuando el juez muere vuelven a adorar a los ídolos y así, un ciclo y otro y otro y otro, y eso es lo que ocurre todo el tiempo aquí en el libro de los jueces, ¿vale? Entonces aprendamos algunas cosas en cuanto a esto. La primera es que contéstame a esta pregunta: ¿cuándo se acordaba el pueblo de Israel de Dios en esta época? ¿Cuándo? Cuando les iba mal. El refrán dice, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Y a veces, ¿sabes qué, hermano? Somos tan negligentes con el Señor y tenemos tan poca comunión con Él, que el Señor permite en nuestra vida cosas solamente para que vayamos. Dígame. Porque muchas veces nos presentamos delante de Dios para darle gracias por los alimentos que siempre recordamos. Imagínate que tus hijos hicieran eso contigo, ¿eh? Que llegan por la mañana, se levantan de la cama, no hablan contigo ni una palabra, y entonces van a tomar el desayuno y te dicen gracias, vale. Te dicen gracias mamá por el desayuno, y no escuchas de ellos una palabra más hasta el mediodía, y al mediodía ni te hablan, llegan del cole, no te cuentan nada de lo que han hecho, cero, y se sientan a comer y te dicen gracias mamá por la comida. Se van, no vuelven a hablar contigo todo el día, y por la noche entonces cuando les pones la cena dicen gracias mamá por la cena, y eso es todo lo que han hablado contigo durante todo el día. Así hacemos a veces con Dios. Levantamos por la mañana y si no vamos con mucho sueño y con mucha prisa nos acordamos y decimos gracias Señor por la comida, y no vuelvo a hablar con el Señor hasta la hora de la siguiente comida. Gracias Señor por la comida del mediodía, gracias Señor por la cena, y ya está. Y entonces cuando actuamos de esa forma continuadamente, en ocasiones el Señor dice mira, debía poner esto en su vida, a ver si se da un tropezón y se acuerda de mí, porque si no solamente se acuerda de mí ocasionalmente. Eso es lo que pasaba aquí. ¿Cuándo se acordaban de Dios? Cuando estaban en problemas. Y Dios permite esos problemas en tu vida, y en este caso en el pueblo de Israel, para que se acuerden de Él un poco. Porque si no, parece que nunca iríamos a los días del Señor. Entonces, eso debería hacernos reflexionar a nosotros de cuándo tú y yo nos acordamos de Dios. Y como dije antes, si solamente vamos al Señor como si Él fuera la lista de la compra. O si de verdad vamos al Señor a rogarle, a pedirle, pero también a darle gracias, también a adorarle, también a tener una relación con Él, a tener comunión con Él, no solamente con una lista de la compra, Señor, necesito esto para hoy, dámelo pronto si fuese. La segunda cosa que aprendemos en este ciclo es que debemos aprender de nuestros errores. El pueblo de Israel cayó una vez y otra y otra y otra, y en cuanto el juez se moría, pagan otra vez a los ídolos, y parece que no aprendían nunca, hermano. Nosotros debemos, en ese sentido, ser un poquito más maduros espiritualmente y aprender de nuestros errores. Y si has caído una vez en un pecado y el Señor te ha restaurado, no volver a caer en lo mismo de nuevo. No volver a caer en lo mismo de nuevo. Una tercera cosa que tengo anotada aquí, a lo mejor vosotros podríais sacar una lista mucho más larga. Yo tengo 5 cosas anotadas. La tercera cosa que tengo tiene que ver con cómo percibe Dios la infidelidad de su pueblo. Tú dices, ¿cómo de importante era para el Señor que se fueran tras los Baales? Que dejaran de adorarle a Él, que ya no hicieran sacrificios, que ya no le adoraran a Él como Él, que no hicieran las fiestas, que no sirvieran al Señor, y que de repente un día construyeran allí un becerro de oro, un Baal, se pusieran a adorarle. ¿Cómo de importante era eso para Dios? ¿Qué importancia le da a Dios a que de repente un día se pongan delante de una madera, delante de un trozo de metal, o delante de un becerro de oro, de lo que sea, y le adoren? ¿Cómo es eso de importante para Dios? ¿Cómo percibe Dios la infidelidad de su pueblo? Un poco más adelante, en otros pasajes, nos dirá que se prostituyeron tras los Baales. El Nuevo Testamento nos dirá en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, o ignoráis que la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Pero como Dios percibe la infidelidad de su pueblo, una infidelidad religiosa, una infidelidad espiritual, es como tú percibirías una infidelidad sexual de tu marido o de tu mujer. Así lo percibe el Señor cuando yo le soy infiel. Cuando yo, en vez de estar con Él, estoy con Baal, estoy con el mundo. Cuando yo sigo a otros que no es Él. Puedes leer el libro de Oseas y entenderás perfectamente lo que estoy diciendo. Porque el Señor precisamente compara a la mujer de Oseas
con Israel, ella es una prostituta que se va con otros hombres y el Señor la rescata siempre. Pero cada vez que esa mujer le es infiel, a él le duele como a ti te dolería que tu marido, tu mujer, se fuera con otra, se fuera con otra. Y lo digo para que tomemos conciencia de cómo a Dios le duele nuestra infidelidad. Porque así es como Él lo percibe. No es una cosa pequeña, no es una cosa nimia, no es una cosa... Bueno, va, por una vez. No pasa nada, ¿no? ¿No? Sí pasa. Sí pasa. O por una vez que tú seas infiel a tu mujer, no pasa nada. Sí pasa. Es para Dios muy importante. La tercera cosa, la cuarta cosa que tengo anotada aquí, es que me llama tanto la atención que a la muerte del juez se van otra vez a los bares. Es como que son como los niños, ¿no? ¿Verdad? A veces. Digo son, debería decir somos, ¿no? Pero que los ves ahí jugando al lado del charco, ¿no? Y sabes que se van a poner perdidos de barro hasta arriba, tal, y no, ay, no juegues, ven para acá. Pues al niño lo llevas, lo pones ahí, te sientas en el banco, ¿no es? A lo mejor sacas un libro, te pones a leer el periódico, lo que sea, tal, y cuando te das cuenta está de barro hasta aquí. Porque a la que no ha tenido vigilancia, ha vuelto otra vez al barro. A veces tengo un poco la sensación de que podemos ser un poco así, ¿no? A la que no tenemos a alguien encima, que entonces pues nos vamos otra vez al barro y nos metemos de barro hasta arriba y... Hombre, no, tenemos que ser un poco más maduros en este sentido que el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque no haya juez, nosotros tenemos que ser en el sentido más maduros y saber lo que conviene como creyentes, hacer lo que conviene y dejar de hacer lo que no conviene. No depender de quién nos está vigilando. Eso es para los niños. Si eres un niño espiritual, pues tendrás que crecer un poco, pero no podemos actuar los demás como niños cuando ya tenemos un tiempo en el Señor, tenemos que madurar. Y como adultos espiritualmente tenemos que poder tomar decisiones sin la necesidad de que alguien nos esté vigilando y controlando y guiando todo el día. Si en un momento determinado no hay juez, da igual, tú sabes lo que tienes que hacer como creyente, ¿verdad? Y la última cosa que tengo anotada aquí tiene que ver con que el Señor les dice que ha permitido naciones paganas para su bien. Esto tal vez está aquí en el siguiente punto que quería considerar. Naciones dejadas para probar a Israel, ¿vale? Esto ya estaría en el capítulo 3. Beneficios y contrariedades por no expulsar al enemigo. Cuando el Señor hace algo, no lo hace por dejadez. No lo hace porque sí. No lo hace porque, ay, que me ha salido así, ¿sabes? A veces le están haciendo algo, yo que sé, están haciendo un pastel, ¿no? De repente tal, y metes el pastel en el horno, bueno, algunos son muy expertos, pero yo soy... Lo meto, sacas, y sale un bollo en el pastel y bueno, va a salir así, ¿no? Si el Señor no hace las cosas, me ha salido así. Si el Señor deja enemigos en medio del pueblo es con un propósito. Si tú tienes pruebas en tu vida es con un propósito. Y estoy diciendo pruebas, ¿verdad? Y todos conocéis lo que voy a decir ahora, ¿verdad? No estoy diciendo problemas. Estoy diciendo pruebas. Porque el problema, ¿qué es el problema? Es cuando tú te metes con 2 pistolas en un banco y robas el banco y la policía te coge y te lleva a la cárcel y dices, Señor, sácame de esta prueba. No. Tú te has metido solo, es tu decisión, es un problema. No es una prueba. La prueba es algo que el Señor permite para tu crecimiento espiritual. Son los enemigos que quedaron en la tierra, que el Señor lo permitió para el crecimiento espiritual de Israel. ¿Cómo si no iban a aprender toda esa generación a pelear? Si no había contra quién pelear. Lo dice el mismo pasaje, que los había dejado para que ellos aprendieran a pelear también. Pero sabes, también tiene una parte mala. Es como el tema de las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Igual me equivoco, ¿eh? Mira, tú me dices. Cuando te ponen una vacuna, entiendo, lo que te están metiendo en el cuerpo son, ¿qué? Anticuerpos, bacterias. Lo malo. Anticuerpos, bacterias no es lo mismo, ¿verdad? Te están metiendo el virus, pero en una cantidad pequeña o... ¿Para qué? Para que tu cuerpo, ahora sí, genere anticuerpos. Pero de repente siempre ocurre, mi madre me dice siempre lo mismo, cuando me ponen la vacuna contra la gripe, la primera semana me la paso constipada. Porque tu cuerpo no ha reaccionado como debe reaccionar y no ha generado los anticuerpos necesarios, las defensas necesarias para luchar contra ese enemigo que le han metido en el cuerpo. Y a veces, hermano, actuamos un poquito así, ¿verdad? Tenemos ahí el enemigo que el Señor ha dejado para ayudarnos a crecer y lo que hacemos es que nos asimilamos al enemigo, nos quedamos al enemigo y nos constipamos todos. Y acabas no luchando contra el enemigo, sino haciendo alianzas con él.
el Señor se ha dejado una prueba en tu vida para nuestro crecimiento espiritual. No es para que nos acerquemos al enemigo, sino para que luchemos contra él. Es como las vacunas que nos ponen. De la misma forma, o sea, que nuestro cuerpo genera esos anticuerpos para luchar contra ese virus. Es para eso que el Señor ha dejado determinadas pruebas en tu vida. Es para tu crecimiento espiritual. Hay un propósito en ello. Y sabemos nosotros, o debería preguntaros, ¿qué sabemos? Y vosotros diréis, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas.